Bueno, va a depender también mucho de lo que haga Argentina. Particularmente en el caso del Sistema General de Preferencias, la medida no es inmediata, tienen 60 días de aplicación. Eventualmente Argentina en esos 60 días puede tomar alguna decisión sobre si va a cumplir o no va a cumplir, o si va a tomar algún camino. En principio no va a cumplir. En principio no. Sabemos, evidentemente no. Salieron con los tapones de punta, dijeron lobby de los fondos buitres. No, yo estoy marcando las opciones, digamos. Pero digamos, esa opción me parece que está puede ser que tenga una probabilidad baja. Sí. Lo que, mi punto es que va a depender de qué actitud tenga en el futuro Argentina, digamos. Pero supongamos que Argentina dice, bueno, no, si quieren cobrar a los tribunales argentinos. Esto va a ser así. Sí, pues no, por eso digo. Está claro, ¿no? 99,9999% que va a ser así. En esa circunstancia, como dice Antonio. ¿Cuál es la estrategia de un funcionario, de la presidenta en este caso, que dice, no, mirá, déjalo? No pasa nada. No pasa nada, sigamos. Dentro de una semana estamos hablando. Bueno, exactamente. Sigamos. Digamos, se van a ir acumulando los problemas. Este problema puede ser que no tenga un efecto inmediato, pero bueno, se van sumando. Argentina tiene ahí algunas también diferencias sobre la cuestión estadística con el Fondo Monetario. Digamos, son distintos elementos que se van acumulando y bueno, que en algún momento pueden llegar a tener. Ahora una pregunta, ¿esto puede afectar las inversiones? Porque una de las cosas que se está discutiendo mucho ahora, inclusive con estas medidas de control, es de que esto puede, bueno, ninguna empresa va a venir a invertir en la Argentina si después no va a poder girar al exterior sus eventuales utilidades, etcétera. Pero también, poniéndonos del lado del gobierno, dice, pero si hasta ahora tampoco invertían mucho, al revés. Se estaban llevando las utilidades al exterior, caso Repsol, caso de otras empresas, en lugar de reinvertirlas en el país, iban a tapar los baches que tiene Europa o Estados Unidos en sus casas matrices. Con lo cual tampoco nos afecta esto. Sí, claro, no. Hay parte de verdad en ambos casos, ¿no? Es cierto que la crisis en Europa muchas veces generó huecos financieros importantes que con la rentabilidad que se obtenía en mercados emergentes, Brasil, Argentina y demás, servían, ¿no?, como para balancear un poco ese desequilibrio. También es cierto que a veces las políticas argentinas de regulación de algunos sectores, entre ellos el energético, también no incentivaban, digamos, las inversiones, ¿no? También fueron parte en este combo en el cual terminó dando plata. La empresa... Ganaban tanta plata que podían mandar utilidades al exterior. No es que perdían plata, sino porque mandaban utilidades al exterior. El mercado, yo no soy un experto en el mercado energético, pero el mercado energético requiere un nivel de fondos y de capital para inversiones muy... Entonces, pasa lo siguiente. Acá hay una demanda creciente. Hay mucho para hacer en exploración. ¿Por qué, ganando tanto dinero, estas empresas petroleras no las reinvertían dentro del país para seguir ganando más plata? Bueno, según he entendido, el precio, digamos, que se pagaba por la energía local, por la energía de lo que se exploraba y lo que se producía localmente, tiene una diferencia grande con el precio internacional de la energía, ¿no? Y ese precio está muy en el límite y muchas veces por debajo del precio requerido como para hacer rentable la exploración, ¿no?, en la búsqueda de nuevas reservas. ¿Pero los balances de las empresas? Bueno, los balances de las empresas, porque las empresas seguían produciendo en base a los pozos y las inversiones que ya tenían realizadas. Seguían utilizando los mismos pozos. Pero, digamos, ya entrar a explorar, que requiere muchos años, requiere mucha inversión y sobre todo hay mucha incertidumbre respecto de los resultados que se van a obtener, requiere de un nivel, digamos, de ingresos o un precio determinado. Mucho más alto. Un precio mucho más alto, mucho más parecido al del mercado internacional. Sin llegar al mercado internacional, pero más alto que el que se paga internamente. Sí, ahora sí. Entonces, ¿cuánto tendríamos que estar pagando la nafta? Al doble. Ya desde hoy la pagás un poquito más cara. Sí, la pagas un poco más caro, pero imagínate, si en lugar de 6 se te va a 12... En el caso de la nafta ya hay, desde hace unas semanas, hay, digamos, como mayor libertad, ¿no?, en la fijación de precios, ¿no?, que es una de las políticas, digamos, como para tratar de ir regularizando. Entonces, Rocío, ¿a dónde va la economía? Con todos estos antecedentes, con esta situación, con esta reforma de la Carta Orgánica, con estos indicadores inclusive del INDEC de que la actividad económica está bajando un poco, con esto de que el gobierno duda si retira o no retira los subsidios porque tiene miedo de que ayuda a esta desaceleración a enfriar más el consumo, porque si yo tengo que pagar más caro la nafta, de algún lado
voy a tener que sacar el dinero. ¿Qué 2012 tenemos desde el punto de vista económico? Yo diría que el 2012 es un año con muchos más desafíos que los que tuvimos en el año pasado o en el año 2010. Digamos. Está el contexto internacional, que en algunos casos nos ayuda, pero en otros casos todavía hay mucha incertidumbre. En el caso del precio de la soja, que ustedes comentaban en los avances, bueno, eso es un dato positivo. No está tan claro que una soja a $500 resuelva todos los problemas. ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que decía antes, esta suerte de colchones que ha tenido la economía en los últimos años se han ido reduciendo y achicando y en algunos casos eliminando. Entonces, enfrentar esos desafíos, bueno, va a requerir acciones de política económica que habrá que ver si el gobierno... Pero ya sabemos la política económica que va a hacer. La reforma del Banco Central nos está dando una pista. Le voy a dar más plata al Tesoro porque tiene déficit. Si necesito sacar más reservas, voy a sacar reservas para pagar. Si me alcanza... Sí, si no me... pero ahí hay un tema. Para poner un ejemplo, el gasto del año pasado creció arriba del 30%. Digamos. Bueno, el gobierno va a insistir con una dinámica de ese nivel. Y parece que sí. Bueno, sí, o va a intentar, sin ser muy agresivo con la quita de los subsidios, etcétera. Bueno, pero va a intentar desacelerar el gasto y llevarlo a un nivel del 25 o incluso menos, digamos. Ese tipo de medidas son las que uno tiene que ver qué va a pasar. Si el gobierno insiste con una política muy expansiva en términos de política fiscal, en términos de política monetaria, bueno, eso probablemente también tenga algún traslado sobre el nivel de precios. Puede tener algún efecto positivo. Más inflación. De corto plazo sobre la actividad, pero bueno, probablemente tenga algún traslado adicional sobre precios. Y el punto relevante es ya no solo ver el año 2012, sino el año 2013 también. Porque bueno, claro, el año que viene la historia sigue, digamos, ¿no? Me parece, no. Y hay elecciones. Claro, y hay elecciones. Creo que el punto clave, me parece que el origen de todas estas medidas tiene que ver con el posicionamiento para las elecciones del año próximo, que ya están, porque la verdad es que la política se desarrolla de una manera tal en la Argentina que ya las cosas empiezan a decidirse. ¿Alcanza con lo del Banco Central para que el gobierno transite de aquí a las elecciones con cierta tranquilidad y con la ciudadanía, digamos, en calma, por decirlo de alguna manera, y apoyando el modelo todavía, o va a haber que producir nuevas medidas así trascendentes? Yo creo que los márgenes se han achicado significativamente, tanto la medida del central como ciertas restricciones a la compra de dólares, como las restricciones a las importaciones, como la búsqueda de sostener el superávit comercial. Me parece que son medidas, ¿no?, que tratan de ir de alguna manera forzando, ¿no?, la economía para tratar de manejarse dentro de estos márgenes que son mucho más chicos que tiene, ¿no? Pero en el medio, digamos, va creciendo un poco la incertidumbre, ¿no?, de los agentes económicos, de los consumidores, de la producción. Por ejemplo, en el caso de las inversiones, hay un marco de incertidumbre. Por ejemplo, las empresas no saben bien cómo manejarse con este esquema de restricción de importaciones, que es muy generalizado. No saben si van a poder remitir utilidades, no saben si invierten, si después van a poder traer los bienes de capital, las partes de piezas de bienes de capital, los insumos para producir. Pese a todo, parecería, recordando lo que planteaba recién Ismael, lo que hemos visto en todos estos años, que pese a todo la Argentina sigue siendo negocio. Pues, ¿quién se fue? Swift hace poco, que amenazó con irse. Digo, no se va nadie de la Argentina. Yo creo que mientras tanto la economía crezca, sigue siendo negocio. Mientras la economía crezca, mientras el mercado crezca, y por lo tanto implique un mayor nivel de ingresos y de poder adquisitivo, yo creo que para las empresas va a ser atractivo. Va a ser atractivo. Lo que pasa es que las empresas tienen que contrabalancear después también con las restricciones que tienen, ¿no?, para el funcionamiento, ¿no? De qué manera pueden operar, claro. Y si después ingresan al mercado y hunden la inversión, si realmente van a tener la suficiente seguridad jurídica como para poder llevar adelante la inversión, ¿no?, de acuerdo a lo planificado inicialmente, o si después van a o perder mercado o no poder importar los productos que tenían que importar, un montón de factores. Tenemos que ir cerrando. La pregunta que yo creo que a partir de todo lo que hemos visto es la siguiente.
¿Es posible que estas medidas que está tomando el gobierno, como las acaba de explicar Mauricio, terminen generando, es decir, en lugar de ayudar a paliar la situación como medida de emergencia, contribuyan al revés, a hacer más negativa la actividad económica y que las medidas precipiten porque freno importaciones, porque se para una línea de producción, porque se acelera más la economía, entonces empieza a haber despidos, etcétera, que estas mismas medidas de emergencia sean las que generen algún freno mayor a la actividad económica? Yo creo que si las medidas son aplicadas irrestrictamente, generalizadamente, ¿Cómo se están aplicando? Está bien, pero el sistema tiene algunas semanas de implementación, digamos. Hay que ver cómo transita y cómo camina. Yo creo que es muy difícil para el tipo de economía argentina, que es una economía que es bastante abierta en términos de sus relaciones comerciales, que tiene producciones que son muy integradas. Es muy difícil pensar que se puede sustituir en muy corto plazo importaciones, digamos, y que eso eventualmente... ¿Lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que igual esta política que se está implementando tiene limitaciones importantes, ¿no? Una es hacia adentro, los problemas que están teniendo muchas empresas en muchos sectores productivos por falta de insumos, por falta de bienes de capital, la presión que coloca sobre los precios de muchos artículos para los consumidores y que a veces se nota en una desaceleración del consumo, y hacia afuera, ¿no? Ya vimos lo del SGP, si bien en la justificación oficial viene por otro lado, pero también hay reclamos de muchos países. Brasil está expectante, los países del Pacífico están analizando también la situación. Las represalias por ese lado, digamos, pueden también representar un límite a lo que se puede hacer. 10 segundos. La brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, cualquiera de los dos que ustedes tomen, ¿es negativo, muy negativo la economía argentina? Yo creo que es un reflejo de la incertidumbre, digamos, en la medida que... Y es un elemento para monitorear. Invita cada vez más a hacer operaciones por el mercado más caro. Invita a la gente a comprar dólares. Es un elemento que puede coordinar expectativas de una manera ahí negativa. Donde vos decís, vos le sacás a la economía, en lugar de especificar la economía y blanquearla, la dolarizás y la ennegrecés. A cualquier ser humano del mundo, cuando vos le escondés algo, ese ser humano quiere eso. Y más en Argentina, y si hablamos de dólares, ¿para qué vamos a hablar? La gente percibe que está barato. La gente percibe que está barato y además la gente percibe el que no se puede animar a meterse en el gran fideicomiso. Sigue teniendo el dólar, nosotros lo sabemos, claro, como reserva de valor. Nos estamos yendo, nos están haciendo la señal que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber compartido esta mesa con nosotros. Gracias. Y bueno, en algunos meses haremos un pequeño balance de todo lo que pasó para ver, bueno, finalmente si estas medidas ayudaron o perjudicaron a la economía argentina. Bueno, hasta el miércoles, nos vemos como siempre aquí en Metro. Chau.